días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Es miércoles 10 de agosto del año 2016 y vamos a el análisis semanal sobre el Estado de la Nación, edición especial de la entrevista Hablemos Claro, con esta señal que se origina en los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Bueno, tres temas sobre la mesa: segunda fase de medidas extraordinarias, las medidas de austeridad y buen uso de los recursos del Estado para la aprobación de 1.200 millones de dólares, pero frente a esto, por supuesto, el tema de los señalamientos y los cuestionamientos que se han hecho contra dos diputados, la presidenta de la Asamblea Legislativa y por supuesto el diputado David Reyes de Alianza Republicana Nacionalista. Críticas, cuestionamientos. El tema es la situación sobre el uso indebido, el aparente uso indebido de los recursos del Estado, digo, frente al tema de la austeridad, de amarrarse el cincho y de utilizar de mejor manera los recursos para que pues, alcance la cobija para todos los compromisos que tiene el Estado. Y además, profundizando un poco en el tema de la segunda fase de las medidas extraordinarias, lo que se ha dicho sobre el control, mayor control en los centros penitenciarios. Vean, llamó la atención el día de ayer en la conferencia de prensa del ministro de la Defensa, ex ministro de Justicia y Seguridad, David Fallez, en referencia al cuestionamiento que una publicación periodística le hacía sobre la pérdida de más de 1.500 armas. Una de las razones que dio el ministro, puesto uno se queda pensando, ¿verdad? Y estos funcionarios de verdad piensan antes de decir, porque dijo él, se le han perdido los fusiles a los oficiales porque les abren los vehículos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde uno se detiene a pensar y dice, ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Importante destacarlo porque fíjense que hay otro periódico sale cuestionando que otros detalles en referencia a la operación Jaque y el involucramiento del considerado líder financiero de la estructura, el señor con el alias del Tigua, que dicen estaba organizando un ejército de 500 hombres, de 500 pandilleros para poder atentar contra funcionarios públicos. Y además, el otro punto en particular es que estaba también negociando una segunda tregua para que los principales líderes de pandillas salieran del penal de máxima seguridad hacia otros recintos carcelarios con mediana seguridad. Cosas como esas, digo, que no dejan de llamar la atención y que están sobre la mesa en referencia a qué es lo que necesita el país para encontrar el rumbo a el tema de una verdadera política de combate a la criminalidad, de combate a las estructuras que están todos los días pues, desangrando al país y por otro lado también cometiendo extorsión. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis. En miércoles 10 de agosto del año 2016, día de la edición especial de Hablemos Claro, arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Gracias, par de anuncios nada más. Por favor, recordarle que estamos en las diferentes redes sociales. Twitter principalmente, mande sus comentarios a @elinformantex, que es la cuenta principal en donde vamos a estar interactuando con nuestros amigos cibernautas, y también la cuenta del programa @TVO Hablemos Claro sin lado al final, y también la cuenta de este servidor @JNatánBaquis. Y le recuerdo más adelante el segmento de opinión ciudadana, 2 números de teléfono para que usted pueda formar parte activa de la entrevista. Claro está, más adelante por favor pendiente. Les recuerdo que estamos en una alianza estratégica importante con el periódico Michero, que es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos. ¿Qué más puedo decirles? Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Aparecerá ahí en pantalla para que pueda tener acceso a todos los materiales audiovisuales. Y les recuerdo que estamos en 4 canales a nivel nacional: Tigo Digital 23, Tigo Básico 95, Claro TV 74 y Claro TV 24. De verdad, un gusto poder saludarles completamente en vivo con la edición especial. Con nosotros esta mañana, claro está, y infaltable Juan Ramón Medrano. Bienvenido.
Gracias, Josué. Espero hayas tenido unas bonitas vacaciones reparadoras. Sí, tranquila. Tranquila, ¿verdad? Que es lo más importante. Pues sí, Tranquila y segura. Pues sí. Seguro, tal vez ni en tu casa, ¿verdad? No, pero si evitas los problemas, Sí, también. Ahí sí. No los lo encuentras comparto fácil. contigo. Rafael Mengíbar, bienvenido. Buenos días, Josué. Buenos días, amigos televidentes. Listos para comentar este día temas de interés nacional. Muy bien. Y por supuesto, infaltable, señor Jorge Tobar, bienvenido. Gracias, Josué. Y gracias a la teleaudiencia que nos sintoniza todos los miércoles. Sí, muy amable. Bueno, vean, qué importante es poner en perspectiva el primer tema al debate, de la discusión de esta mañana, porque precisamente estábamos hablando un poco del desafío que tienen la clase política, los tomadores de decisiones en el país en referencia a la petición de aprobar los 1.200 millones de dólares. Esto es importante porque el gobierno dice ¿verdad? Hay necesidad de este dinero porque si no, pues no vamos a poder salir a flote, estamos con déficit, ¿verdad? Frente a esto, por supuesto, las medidas de austeridad y hay que ir por pasos en referencia a otra serie de hechos que pues hemos conocido en los últimos días y que desde mi punto de vista, y digo punto de vista muy personal, periodísticamente hablando, creo, pues la justificación es algo así como que por rascarte te aruñás, ¿verdad? En el caso de David Reyes, pues quedó muy mal parado en referencia primero a tratar de ocultar el hecho y después ya no se pudo, hay necesidad de reconocerlo, pero hoy ha decidido, después de que da a conocer un comunicado, ya no hablar más del tema. Y ayer sí, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, a quien por supuesto le adelanto a los amigos televidentes, va a estar con nosotros mañana, aquí en este mismo foro, y le haremos las preguntas pertinentes, por supuesto, en referencia a las primeras explicaciones que ya ha dado a ella del uso de más de $50.000 del fondo circulante. Pero volvemos al punto, el tema de el uso de los recursos del Estado. Partamos de esa base para poder justificar el hecho de que se pueda necesitar más dinero, o en realidad no se necesita más dinero y de lo que se necesita es ser creativos, y a nueva cuenta lo que se ha venido diciendo y exigiendo por parte de toda la ciudadanía, que lo que hay que hacer es ordenarse y hacer buen uso racional de los recursos del Estado. Jorge, comienzo contigo. Es un tema que ya hemos tratado en muchas ocasiones y yo mantengo mi punto de vista que antes de echarle más combustible al tanque hay que tapar las fugas que se tienen porque no tiene sentido tratar de compensar las fugas en despilfarro, en corrupción y nada más echándole más y más y más combustible al tanque. Creo que lo lógico es que el gobierno realmente es mucho pedir, yo sé que es mucho pedir, pero que el gobierno realmente se ponga, como él mismo dice, la mano en la conciencia y empiecen a respetar el dinero de los contribuyentes. A respetarlo porque es un dinero que cuesta ganar, que es producto de sacrificios, de esfuerzo, de mucho sufrimiento, etcétera. O sea, si no ven el dinero de los contribuyentes como algo sagrado, como algo a respetar, a usarlo con mucha eficiencia, no hay dinero que alcance, como dijo el vicepresidente de Estados Unidos. Es que ni todo el dinero del mundo va a alcanzar. De la manera injustificada, irresponsable y bestial que usan el dinero de los contribuyentes, no hay forma que alcance nada. Y el problema es que el problema viene desde el 2009, cuando se empezaron a contratar a mansalva más y más militantes partidarios para llenar como una forma de asistencialismo partidista. El Estado se llenó de 44,000 plazas más que en este momento no los pueden despedir, porque sería una catástrofe social. Eso le trajo al gobierno una carga, y a los contribuyentes principalmente, porque somos nosotros los que les pagamos, no es el gobierno no genera nada, una carga importante de recursos. Pero espérate, digo,
no los puede, o sea, hay 44.000 nuevas plazas, no las pueden despedir porque estas plazas son necesarias o ¿por qué decís tú por qué sería un caos? Porque para ellos sería un caos ahora empezar a limpiar de todo el montón de esa cantidad exagerada de plazas innecesarias. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en las instituciones antes había 1 o 2 guardias de seguridad en las porterías, ahora hay 4 o 5, mientras unos están chateando, otros están leyendo el diario, los otros están trabajando y así se están turnando. Entonces es una cosa como vos venís y ve dónde agarrás lugar y cobra tus 600, 800 dólares al mes. Entonces no es porque limpiando eso el Estado va a ser más deficiente, no, al contrario, creo que sería hasta más eficiente. Sino el hecho de que para ellos es un problema, después de atraer mucha gente partidaria al gobierno, ahora tener que sacarla. O sea, ellos se verían muy mal ante sus mismos partidarios. Entonces creo que ese es el grave problema que a ellos se enfrentan. Aparte de esos 44.000 nuevas plazas, esa forma irresponsable e irracional con que usan los fondos, si el gobierno realmente no hace una pausa en el camino y no reflexiona profundamente sobre la realidad que estamos pasando los salvadoreños y empieza a realmente tomar medidas de austeridad pero reales, nosotros nos encaminamos así, aceleradamente, a un impago o a un estrangulamiento de la sociedad con más impuestos y más deuda, y eso no le conviene a nadie. Sí, que no, algunos consideran que no habría ya retorno si caes en el impago. Sería muy grave porque en el impago los intereses de los préstamos se nos disparan, prácticamente todos los salvadoreños trabajaríamos para pagar intereses de deuda, para eso trabajaríamos. Nuestros hijos estarían empeñados, nuestros nietos también, etcétera, donde la gente la única solución que va a haber es emigrar del país. ¿Y quiénes se van? Se van los que no saben leer, no, se van los que mejor preparados están y consideran que en otro país pueden llevar una mejor vida. Esto es importante, Ramón, porque partimos de la base de las explicaciones que se han dado en las últimas horas. Bueno, desde la semana pasada, con un comunicado del diputado David Reyes, y ayer que en una conferencia de prensa la diputada y presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, también intentó dar a la opinión pública. Partamos de la base de que, de todas maneras, ella está hablando de que pues se trata de un ataque, se trata de una especie de desinformación, de un mal manejo inclusive de la información de parte de los medios de comunicación que han hecho referencia a esto. Pero de todas maneras, creería yo que sí, como que nos satisfizo la manera en cómo ella dio estas explicaciones, y hay ahí un cuestionamiento a nueva cuenta a referencia de el mal uso que se puede estar haciendo de los recursos del Estado. En este caso en particular el fondo circulante al que ella tiene acceso, ¿verdad? Es muy difícil explicar. ¿Tú cómo has visto las explicaciones por ambos casos? Yo creo que es difícil explicar errores o excesos en el uso de los fondos públicos, eso está claro. O en el uso de recursos del Estado, como el caso de David. Yo creo que David sí se equivocó de entrada, ¿no? Al negar y luego tener que aceptar, se puso en evidencia de que estaba tratando de tapar el sol con un dedo. Lo que pasa es que esta ha sido una práctica que ha sido más o menos constante y permanente en la Asamblea Legislativa, de que los directivos tienen ciertas prerrogativas y se ha hecho un uso a veces equivocado de esas prerrogativas. Ahora, en relación a la presidenta, pues bueno, la diputada Jacqueline Rivera creo que fue la que dijo que esta era una intencionalidad de empatar el partido políticamente. Sí, bueno, lo dijo ayer mismo también la diputada Lorena Peña, que esto era una especie de cortina de humo, de alguna forma para tratar de desviar la atención del caso del diputado David de Reyes. Exactamente. Eso fue lo que dijo exactamente. Sí, a eso se ha sumado Jacqueline Rivera, que dice que de alguna manera pues lo que se busca también es, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera existe eso. ¿Te parece a ti? Sí, obviamente, ¿no? Porque me imagino que esto lo tenían para sacarlo en otro momento político electoral y lo tuvieron que sacar ya porque, bueno, salió el caso de David Reyes. Pero el punto no es ese, el punto es que se corrijan ese tipo de malos hábitos
o uso indebido de los recursos del Estado. Ese creo que es el punto. Y hay que empezar por ahí. Yo creo que sí necesitamos, sin duda, fondos para el funcionamiento del gobierno. Pero coincido con el juicio que hace Jorge de que antes de eso hay que dar muestras claras de buena voluntad y de preocupación real de parte de los funcionarios del gobierno de que estamos en problemas financieros y que tenemos que corregir, que tenemos que mejorar la situación y que para el funcionamiento inmediato necesitamos esos 1.200 millones de dólares que, insisto yo, ya había un presupuesto de 900 hace casi año y medio que no pudieron solventar y ahora son 1.200 millones los que necesitan. Son dos cosas diferentes. El uso indebido que obviamente nos está llevando a un gasto excesivo, pero que sin duda, si hacemos un recorte y una auditoría a cada uno de los órganos del Estado, pues habría que empezar por hacer recorte a este tipo de fondos circulantes o fondos discrecionales en el Ejecutivo y en el Legislativo, y habría que empezar por cambiar ese 6% constitucional para la Corte Suprema de Justicia, porque tal y como han dicho muchos jueces, hay un derroche del dinero con bonos y etcétera, mientras que los jueces están a veces en malas condiciones o con salarios que no son los adecuados. O sea que hay problemas en todos los órganos del Estado y hay que empezar por ahí. Ahora, hay que empezar por ahí, pero hay que sentarse para resolver el problema del impago que se puede tener. Es importante lo que tú decís, porque partiendo de la base tú crees que esto sí se puede... Bueno, en el caso particular de la Presidenta de la Asamblea, el hecho que salga a la luz estas publicaciones con las facturas y todo lo demás, porque es cierto que el periódico en mención ha hecho un trabajo respaldando con documentos, exactamente. Entonces, sí, por eso me llama poderosamente la atención que tú digas que de alguna manera se trata de una cortina de humo. Sí, porque, por ejemplo, me parece a mí que ya es un poco de echarle mango al arroz el decir que había comprado ropa personal la presidenta. Para su uso personal, para su uso personal, y dijo que es totalmente mentira. Pero sí hay, insisto, un uso bastante discrecional de esto. Se parece un poco a los $5.000 de gasto en licor que hizo el presidente de CEPA, por ejemplo. Y yo creo que si empezamos a investigar cada uno de los órganos del Estado, insisto, vamos a encontrar ese tipo de discrecionalidades en todos lados. Y creo que eso es lo que hay que ir cortando la grasa, ¿verdad? Aparte de que hay que revisar también, tal y como se dijo, si hay plazas que realmente son necesarias o fueron parte de la clientela política, porque a mí no me cabe duda de que en la medida en que se acrecienta el trabajo del Estado, pues sin duda que se van a necesitar más trabajadores en diferentes oficinas de gobierno, de eso no tengo duda. Pero hay que revisar cuáles son necesarias y cuáles son innecesarias. Y hay que revisar, insisto, aquellas prerrogativas que tienen los funcionarios públicos que pueden de alguna manera apretarse el cinto. Sí. Y luego pasar a la discusión de fondo, porque también esto no justifica el hecho de decir, entonces por lo tanto no hay que hacer ningún préstamo y que se hunde el país. Me parece a mí total y absolutamente irresponsable también ese juicio, porque es un juicio totalmente politiquero. ¿Tú compartís, Mengíbar, lo de la cortina de humo? El problema es que se está incendiando, ¿verdad?, el Palacio Legislativo. Vean, en los años 70, un diputado de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador de Centroamérica ganaba 2.000 colones, un equivalente a $320. Con esa cantidad... ¿En qué año es ese? En los años 70. Con esa cantidad, este funcionario público podía comprar al crédito un pick-up, y generalmente compraban vehículos que les permitía ir a sus pueblos siempre a hacer su trabajo territorial. Obviamente estamos hablando de los años 70, ¿verdad? Donde el salario mínimo, pues, o sea, todo es relativo en materia de la economía, el ingreso, la inflación, la población, ¿verdad? Todo esto. Ahora bien, ya en los años 80, 90 y particularmente en los años 90,
ya hubieron arreglos de partidos políticos que los diputados deberían de ganar mejor, deberían de ampliar la junta directiva, y ya en el 2000, ya en los años 90 a finales, se amplió la junta directiva. Hoy tenemos, y eso fue un arreglo porque más partidos políticos y los que ganaban un curul o los que ganaban dos, ya no digamos el FMLN y Arena, entonces se les ocurrió a través de iniciativas del PCN que lo que había que hacer es crear vicepresidencias, y hoy tenemos 7 vicepresidencias para allá, 8 para acá, entonces tenemos 7 vicepresidentes, 7 secretarías, ¿verdad? Y todo eso demanda recursos. A cada uno se le han asignado 2 vehículos y combustible y otras prestaciones. Ahora bien, lo que sucede ahora, apreciados diputados, es que la fiscalización de los recursos del Estado están en la Corte de Cuentas, pero la Corte de Cuentas también ha funcionado de acuerdo a la modalidad de los partidos políticos. En consecuencia, simplemente no logra detectar fenómenos de la corrupción en su pleno ejercicio, que es la Corte. Pero ahora la fiscalización está en los teléfonos. Es decir, la población le toma una foto a un vehículo que está en el mar, que está en el restaurante, y lo sube a una red social. Esa es una manera de denunciar algunos abusos de funcionarios públicos. Fíjense que en el decreto 58, denominado decreto ejecutivo del presidente de la República, Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público 2015. Vean, realmente cuando uno lee ese decreto, si se cumpliera al pie de la letra, este gobierno sería un ejemplo. Pero en CEPA y otras instituciones, este decreto parece ser que no ha sido respetado, y es la firma del señor presidente de la República y el señor ministro de Hacienda. O sea, el que recoge el dinero y el que dispone como el gran gerente general. ¿Qué está pasando en la Asamblea Legislativa en este momento? La Constitución dice que los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo. Los diputados son delegados específicamente de la población por voto popular. Ahora bien, hay 2 casos emblemáticos en los últimos 72 horas, ¿verdad? Y es que el diputado Reyes, como bien lo dice Ramón, pudo haber sido él de una sola vez decir que tenía 2 vehículos asignados y que había una irregularidad al haber prestado ese vehículo y que aclaraba esa situación, pero negó. La verdad purifica, pero ya negó. Ahí hay un problema de ética, hay un problema de conducta, un problema de moral. Pero eso destapó también que ahora la población sabe que todos los directivos tienen 2 vehículos asignados, más combustible. Por otro lado, la señora presidenta de la Asamblea Legislativa ahora tiene que dar explicaciones hasta de una papaya que le costó $1. ¿Verdad? Podría decirse, yo en lo personal me encantan las papayas, y es una fruta que se puede comprar en el mercado, se limpia bien y es exquisita y además nutritiva. Sin embargo, esa papaya, esas ropas, tiene que desvanecerlo a través de los medios de comunicación, y se acusa a los medios de comunicación de dimensionar la papaya, las blusas, los frijoles, todos estos suntuarios o cosas necesarias, pero que ya no logran justificarse con el erario público. Eso es lo que está pasando en este momento. Lo que sucede, amigos, es que hay una contradicción en cuanto a la austeridad. Desde luego, tal vez no son cantidades inmensas. Sin embargo, cuando una economía está sensible, cuando se le pierde en la casa, en la familia, $1, hay molestias, muchas molestias. Porque con ese dólar se complementa la compra del gas. Con ese dólar se compran 2 días de tortilla, pan francés. Entonces, ese dólar, ¿verdad?, significa una discordia, una polémica familiar. Eso es lo que está pasando en el Estado. Y entonces se ha revelado que hay despilfarro. Y ahora la señora presidenta tiene que dar explicaciones y enmendar esa situación. Aquí viene el caso.
porque la prensa, los medios de comunicación simplemente han descubierto lo que ya sabíamos y ahora se ha plasmado en el papel de la prensa escrita, se ha plasmado en las redes sociales y se ha plasmado en la televisión. Eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente? Yo pienso que es el momento donde deben de haber coherencias con la presidencia de la República, los partidos políticos. Señores, este país, en este momento la Asamblea el señor presidente quiere 1.200 millones de dólares y eso es una deuda. Pero este país nos corresponde, ya estamos cerca, a las puertas de tener el 75% de la deuda pública. Eso es gravísimo para la vida social, política y económica del país. Eso es lo que está pasando. En este momento se están revelando excesos en la Asamblea Legislativa como en otras carteras de Estado. Pero aclaro, esto no es nuevo. Sí. Esto viene arrastrándose, se viene justificando, se viene aceptando esta forma de administrar los recursos del Estado. Yo no digo que un diputado no tenga que tener buenas prestaciones, por supuesto que sí, pero de eso a los excesos y contradecir el espíritu para el cual fue elegido es lo que está afectando a la población. Y ese punto que está tocando es importante, fíjate, sobre la base de algunos detalles que han salido a la luz. Y digo, más allá de lo que Juan Ramón plantea sobre el hecho de que se pueda tratar esto de una cortina de humo, para bajarle volumen al otro caso en particular, porque ese es tu planteamiento, ¿verdad? No, claro, es una realidad. O sea, ambos han cometido un error, pero aprovecharon el caso de David para también sacar el caso de todos los directivos, porque Lorena nada más un ejemplo. Sí, veamos un poco el tema de las copias y recibos obtenidos por el diario El Mundo mediante una petición de acceso a la información pública. ¿Y qué es lo que dice? Se le ha entregado dinero a la Asociación de Lisiados de Guerra, que recibió un fondo de $1.000 el 24 de junio de 2015. Se derogó también para la Asociación de Mujeres Tecleñas, que sale a la luz que fue fundada por la esposa del actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. También se le decidió donarla a la Asociación Movimiento de Mujeres La Mélida Anaya Montes, a una organización afín al FMLN, por supuesto. A la señora Margarita Posada de Aproxal también se le donaron $1.000. El registro del dominio tuvo un costo de $50 en una factura pagada al dinero fondo del circulante de la presidenta de la Asamblea Legislativa. Y en agosto de 2015 la Asamblea canceló una factura de $400 en concepto de pago inicial del 50% del servicio informático para el diseño y puesta en marcha de la página web. De mayo de 2015 a mayo de 2016, la presidenta de la Asamblea Legislativa, el diputado Lorena Peña, ha gastado $51.385. Y este es otro dato que también ahora lo recoge el diario El Mundo, que tiene que ver con el tema de frijoles, arroz, semillas y piedras en compra de lo que ha salido a la luz. Dice, la diputada del FMLN y presidente de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, autorizó gastos en granos básicos, aceite, hilo para pesca, semillas, floreros, muñecas artesanales con el fondo circulante de monto fijo que maneja como titular del Parlamento. Lo que pasa es que hay una cosa que es real. Esto es cortina de humo en general. La discusión no es esa. La discusión es, vamos a quedarnos sin dinero para pagarle a los policías, por ejemplo, o para pagarle a los maestros, para pagarle a elementos fundamentales del Estado, o no vamos a pagar la deuda externa. Ese es el punto de discusión de fondo, y entonces, como hay resistencia de sectores que sin duda tienen una agenda político-electoral, la idea es dejar al Estado colgado de la brocha, o sea, que no funcione. Ese es el fondo de todo. Entonces yo creo, sí, hay errores, claro, pero estos errores hay que corregirlos directamente. Y la otra discusión, hagámosla tal y como dijo el Fondo Monetario Internacional. Esta es una discusión de Estado, no de politiquería partidaria. Ese es el punto para mí importante, separar las cosas. Bueno, sí, claro. Lo que pasa no es sé que... no sé cómo las podés separar, Ramón, de la política partidaria. Dame un solo ejemplo, ¿cómo lo puedes separar? Bueno, el ejemplo te lo dije simplemente. ¿Querés que no haya policía? ¿O querés que hagan huelga los policías y que a la par de la huelga los policías anden asaltando tranquilamente ¿Por qué delincuentes? ¿Por qué ciertos policías hacen paros? Porque ya empieza a afectarnos precisamente que no les han dado el bono, no tienen suficiente fondo. Imagínate que tampoco tengan para pagarles el salario. Porque no hay suficiente fondo.
Es la pregunta. ¿Por qué no hay suficientes fondos? Esa es la pregunta. ¿Para qué se hizo entonces un presupuesto de la nación el año pasado? Pues cuando se dijo claramente que ese presupuesto, permíteme, para empezar, ese presupuesto estaba desfinanciado y se dijo, se denunció que eso era basura. Ese presupuesto no servía de nada. Estamos a agosto y el gobierno está pataleando ya porque ya no tiene fondos para terminar el año. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? ¿De qué estamos hablando? Entonces, si hay un presupuesto... ¿Usted está de acuerdo vos en que no se le aprueben los 1.200 millones de dólares? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que primero se tapa la fuga y después se le echa más gasolina. Eso es lo que estoy diciendo. Que el gobierno realmente dé muestras claras de que ha reflexionado y que ha recapacitado y que está dispuesto realmente a apretarse realmente el cinturón. No solamente nosotros. Es que no solamente los contribuyentes tenemos que cargar con todo. También ellos tienen que sacrificarse. Pero mira a los funcionarios que ganan 8.000, 10.000, 6.000, 7.000, les atrasan el sueldo. Les atrasan el sueldo. No se los atrasan ni un día. Al día ahí lo tienen el dinero. ¿Y por qué a los policías sí? ¿Y por qué no les dan el bono a los maestros, a los policías? ¿Por qué no les pagan a los proveedores de los zapatos, de los uniformes? Tienen 8 meses de no pagarles. ¿Y por qué a ellos sí les atrasan? ¿Y por qué los sueldos de los funcionarios no? Que son dioses o que son de otra categoría o qué cosa, pues. Sí, pero, o sea, tenemos que ser parejos. Si se supone que estamos con un gobierno revolucionario, un gobierno que busca la igualdad de todos, y porque ellos sí, sus 8.000, 10.000 dólares los tienen al día, y porque los proveedores que se sacrificaron, que se desvelaron haciendo los zapatos, tienen 8 meses de estar esperando el pago y no se los dan. Ahora, veamos, Ramón, el punto que tú pones en perspectiva. El retraso en la aprobación de los 900 millones de dólares. Claro. Porque eso, de alguna manera, desde el punto de vista de la justificación del Estado, es que eso le generó un problema de financiamiento. Y eso está claro, ya no son 900, son 1.200. Pero sí hay de entender, por el argumento que enarbola Jorge Tobar, que este tipo de cosas complican aún más el hecho de que ante la ciudadanía se pueda justificar que necesita más plata. Aunque desde el punto de vista tuyo esto sea como insignificante. No. Y que no se debe distraer la atención del verdadero problema que tiene que ver con entregarle o darle los recursos económicos al gobierno para que termine el ejercicio fiscal 2016. Es que no le está dando recursos, Natán, hay que decir las cosas como son. El hecho de que la Asamblea Legislativa autorice más bonos es que no es que le están dando el recurso, es que nos están cargando el recurso a los contribuyentes. Eso es todo. Los diputados no trabajan, no generan un centavo. ¿Por qué ellos no dan dinero al Ejecutivo? Mira, somos nosotros los que damos. Con ese discurso entonces que no haya gobierno, que no hayan políticos. Pues eso es absurdo. Lo que estoy diciendo es que se necesita responsabilidad. Primero se necesita dar muestras de responsabilidad para entonces empezar a trabajar bajo esos parámetros de responsabilidad. Estás diciendo entonces que entonces no le aprueben los 1.200 millones. Es que a eso voy yo. Entonces, si hay una cortina de humo de justificar, miren, como estos están derrochando el dinero del Estado, no les aprobemos nada. Ese es el fondo de la discusión. Por eso yo insisto, separemos las cosas. Y si vos si vos tenés un hijo que vos le das su mesada y ese dinero lo agarra, permitime, y usted se lo agarra para consumir droga, y viene, mire papá, fíjese que ya no me quedé sin dinero y hoy hoy tengo hambre y no tengo para comer. Pero yo no te compro ese análisis. Mire, yo lo que estoy diciendo es, mire, la cosa es la siguiente. Y no te lo estaba vendiendo. Hay una no es a vos que te lo está dando gratis. Y no es a él precisamente. Entonces, lo voy a tener que pagar después. Pagos. Mire, lo que yo digo, hay dos cosas que son totalmente aparte. Hay una tradición que, por cierto, se inauguró en los tiempos no digo de conciliación, sino que del PDC y del PCN, que es cuando empezaron, digamos, el sistema de partidos modernos, y que continuó y que corrigió, entre comillas, para profundizarlo los gobiernos de Arena, y que los gobiernos del FMLN no han corregido. Esa es la realidad que hay. O sea, nosotros elegimos la frente para que cambiaran este tipo de cosas y no lo han hecho. Esa parte la complemento y coincido con el argumento, pero eso no justifica. Definitivamente eso no justifica de que hay una realidad en el país de falta de fondos por errores.
Sí, pero también porque hay un problema de que no ha incrementado la productividad del país, hay un problema de que no le aprobaron 900 millones, hay un problema de que hay más de 1.000 millones de evasión y elusión fiscal de empresas, y eso no lo digo yo, eso lo dicen las organizaciones internacionales. El mismo Fondo Monetario que ha dicho, señores, hay que gastar menos, hay que recaudar más, paguen ustedes, señores empresarios que están evadiendo y eludiendo. Y claro, aquí estamos hablando de qué bárbaro, gastaron $5.000 en Guaro, pero qué bárbaro, no han pagado 500 millones, 1.000 millones de dólares al año. ¿No les parecería que es igual pecado o más grande pecado? Yo lo que estoy diciendo es de que en el país, en general, hay una irresponsabilidad de los funcionarios públicos, sí, de los empresarios, sí, y de, de los partidos políticos. Pero aquí se está destacando nada más la parte de los partidos políticos. El ejemplo, miren, fíjense bien lo que voy a decir, y esto es importante, porque desde mi punto de vista me parece muy, pero muy valioso, es la palabra que debo utilizar, que la presidenta de la Asamblea decide entregar esta información, porque esta es la información que se pidió a través de la Oficina de Acceso a la Información. No, y que venga mañana a dar explicaciones. Sí, claro, y también, pero el punto importante es este, porque ella bien pudo haber dicho, no, esta información no la entrego, o por el momento no la entrego porque pues me generaría una dificultad, un problema, pero decide entregarla y dice ella, pues porque yo no tengo nada que ocultar, por eso se entregó la información. Ahora, el punto es el cuestionamiento que se hace alrededor de esto, pero partiendo de eso creo yo que hay que reconocer que es valioso que ella entrega la información y la información pues sale a la luz a través de este mecanismo, cuando ella pudo haber dicho no, no se entrega, como ya están haciendo en otras instituciones del Estado, como sepa, en donde ya está metido el gerente para establecer qué información van a dar y qué información no, para que no le suceda lo que le sucedió cuando sale a la luz que se habían gastado $5.000 en bebidas alcohólicas y alimentos. ¿No te parece? Miren, el mejor ejemplo que le ha sucedido en estos últimos días, que uno de los exponentes, representantes del Parlamento, que representa al partido de la oposición, se equivocó. Y la imagen del diputado Reyes se deterioró y tendrá que redimirse y tendrá que trabajar para eso. ¿Verdad? Definitivamente. Él es otro que agarró 2 vehículos, vales de gasolina, contra una imagen de honestidad y transparencia. Esa es la incoherencia. ¿Verdad? El otro caso es que la emblemático, que es la señora presidenta de la Asamblea Legislativa, y que ella también ha logrado tener una relación con los medios entre llantos y risas, ¿verdad? Logra ella decir, miren, sí, ¿verdad? Yo mis tallas, ya solo faltan los periodistas que anden con una cinta métrica de costura. No me quedan esas blusas, no he comprado para eso. Pero efectivamente pide, y me imagino que le dice ahí a la gente de contabilidad, tráigame la factura, y entonces aparecen. Miren, el periodismo... Y decide entregarla, eso es lo que estoy diciendo yo, que es importante destacarlo. Yo creo que es demasiado ingenuo. El político, el funcionario público, especialmente el diputado, está a la exposición de los medios de comunicación. ¿Por qué? Por una simple lógica. El pueblo, la población, ¿verdad? Así como con un voto se puede convertir usted en alcalde, presidente o diputado, ese ciudadano tiene derecho a exigir. Así como la deuda pública, que anda por los 17.000 millones de dólares y que todos tenemos en este momento casi $3.000 que pagar y trasladarla, como hizo Jorge, a nuestras generaciones, así los votos se reparten. Entonces ustedes son diputados con una delegación expresa, que es administrar bien la cosa pública, no administrar mal. Ese es el fondo del asunto. Ahora bien, ¿qué deben de hacer? Bueno, definitivamente, los 2 grandes partidos han quedado en la evidencia que están manejando mal los fondos públicos. Los 2 partidos, pero yo le decía a Ramón, son los partidos que tienen una cuota de altísima responsabilidad. Porque si no, ellos siguen funcionando, sí, prestando dinero, sí, pero en este momento, con esta carga pública, se está queriendo transar un pacto fiscal o una ley de responsabilidad fiscal. Vean, más préstamos,
Y el mejor ejemplo que se puede poner es en una familia de 5 miembros. Fíjense, pero solo trabajan 2. Los 3 restantes comen, duermen, consumen energía, gastan. Entonces estos 2, además de lo que ganan, tienen que prestar más dinero para mantener 5. Ahí está el problema. Si ya los costos han subido con 5, prestar dinero hay que pagar intereses, hay que administrar mejor. Pero si ese dinero prestado va a servir para pagar cosas suntuarias, tarjetas de crédito, lo más seguro nunca de verdad vamos a salir de esta manera. Entonces, si bien es cierto que son 5,000 aquí, y para citar un ejemplo que no son de $5,000, desde todos los gobiernos anteriores, llámese Arena, Democracia Cristiana, PCN, la diferencia es que habían menos funcionarios, menos burocracia, pero todo esto ahí creciendo. Las carteras de Estado se han llevado más asesores, más parientes, más gente que necesita empleo. Sí, pero es que todo el país necesita empleo. En este momento, por ejemplo, no menos de 400 burócratas que llamen ministros, viceministros, presidentes de autónomas, incluyendo diputados, tienen una erogación por lo menos de $23 millones anuales. Entonces, cosa interesante, se está hablando hasta de recorte de sueldos de altos ejecutivos del gobierno. ¿Y por qué se empieza a hablar de esto? Porque el fondo está llegando a la situación fiscal, al impago, y como muy bien se ha señalado, definitivamente hay dificultades para la liquidez. Mira, para terminar esta discusión, vamos a ir cerrando esta etapa. Los 2 casos, digamos, emblemáticos de las últimas 72 horas, como dice, es que lo más grave de los 2 casos es el del diputado. No solamente por haber abusado de los privilegios que le da la Asamblea Legislativa. Lo grave es mentir. Es mentir. Un funcionario que miente es algo realmente grave, porque ese es como una burla a la ciudadanía, es como quererle tomar el pelo, etcétera. Entonces, eso sí creo que es grave. Con el caso de la diputada, yo estoy 99% seguro que de todos esos $52,000 que gastó en el año del fondo circulante, no hay 5 centavos que sean para ella. Eso estoy casi seguro que así es. No es que se esté apropiando de dinero de eso, sino que lo usó de manera, creo, un poco desbocada, un poco irresponsable, aunque ya ha dado algunas explicaciones que para mí son válidas hasta cierto punto. Pero es el hecho de esa discrecionalidad de usar los fondos de los contribuyentes de manera muy, muy bondadosa o muy irresponsable. Eso es lo que creo yo. Sí, fíjense que es necesario en el afán, porque vaya, cerremos este punto con lo siguiente. ¿Es válido solamente las justificaciones o hay necesidad, creen ustedes, de sanciones por estas situaciones como tal? Hoy entiendo va a ser el tema analizado, particularmente del diputado David Reyes, en la Junta Directiva del Parlamento, aunque se han dado algunas explicaciones, por ejemplo, de Serafín Orantes, que es quien está encargado del tema transporte, pero en teoría el punto es el siguiente. ¿Qué es lo que argumentó el diputado? Porque yo comparto lo mismo que tú, Jorge, que desde el punto de vista de poner en una balanza ambos casos, el de David es un poquito más complicado, más delicado, por el simple hecho de que se trató desde un principio de ocultar el tema. Y ya cuando salen algunas fotografías a la luz y salen otros elementos a la luz, ya es imposible. Y no queda más que pues reconocer el error y pedir una disculpa, como ustedes comprenderán, que es el comunicado que estamos viendo en pantalla, que en donde, en primer lugar, mi hermana en efecto sí estuvo en la frontera ese día, pero en ningún momento fue detenida, ni el vehículo fue confiscado, fue un error no aclarar todos los detalles desde un principio. Lo acepto, errores de humanos y aceptarlo de valientes. Pido perdón por mi falta de criterio y por haber tomado la mala decisión de permitir el uso del vehículo. Es más fuerte mi deseo de mantener, perdónenme, se me fue aquí, es más fuerte mi deseo de mantener mi honestidad e integridad como hasta este momento lo he sostenido. Por eso decía, ¿es válida solo una explicación, una disculpa, o esto es necesario, como ya se hizo por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil, que esto trascienda más al tema de sanciones por las regulaciones que se tienen en algunas instituciones del Estado, como es
por ejemplo, el Tribunal de Ética Gubernamental. Fíjate, por ahorita la sanción más grande es precisamente que lo hayan expuesto públicamente. Yo creo que para un político esa es una sanción grave. Pero claro que se pueden tomar también medidas correctivas, ¿verdad? Pero yo creo que el centro de todo esto es de que sí urge la discusión, pero más que la discusión, las medidas concretas de cada uno de los 3 órganos del Estado y de todos los funcionarios públicos, medidas concretas de austeridad, de transparencia, de honestidad y de eficiencia, que es precisamente el discurso que dio el señor presidente Salvador Sánchez Serén el día de la toma de posesión. Yo insisto en eso porque ahí está, digamos, la almendra, el centro de la filosofía con la que debe de gobernar el frente. Todavía tiene casi 3 años, 2 años y medio para cambiar las cosas y para no darle continuidad a los errores que se han cometido en el pasado o a los vicios del pasado. Sí. El Frente precisamente fue electo para cambiar esta situación. Todavía no lo ha hecho y ese es mi reclamo. Muy bien. Creo que debe hacerlo. Perfecto. ¿Quiere agregar algo más? Creo que de este tema hemos discutido el tema profundamente. Y bueno, en el caso de los 1.200 millones de dólares, pues la discusión, la pelota, como dicen, está en la cancha de la Asamblea Legislativa. ¿Qué debe de ser primero, si el huevo o la gallina? ¿Qué debe de aprobarse primero? Ojo, si primero se deben de dar muestras de austeridad y después aprobar más plata, pues eso ya es una decisión. Pero, una discusión. En la Asamblea Legislativa se toman las decisiones para endeudar al país, pero allí no se toman las decisiones para pagar las deudas. Exactamente. Ese es un elemento importante. Sí. Yo puedo firmar muy y bien. firmamos el préstamo los 4 y después ¿quién paga? ¿Va? La esposa, la compañera, el amigo, ¿quién paga? Los codeudores a veces. Entonces el codeudor es el pueblo. Ojo. Y por otro lado, el fiador. El fiador. El deudor es el pueblo. El deudor es el pueblo, ¿verdad? Pero los que firman son los diputados. Así es el problema. Y el diputado, si se reelige o no se reelige, está exonerado. Él no va a pagar. Esa es una filosofía de emitir decretos. Y también algo interesante, los partidos políticos tienen que comenzar, y es una deuda histórica, a ser más responsables. Estoy hablando de los dirigentes, no de la figura, de la figura legal, sino que los dirigentes. Porque si empiezan a transar los 1.200 millones y otros emolumentos por otros cargos públicos, ¿de qué estamos saliendo, señores? Sí. Ese es un elemento sustancial. Las arcas del Estado, el erario público, es una figura de alta responsabilidad. Yo creo que podemos partir de la base para la conclusión de esta etapa del análisis semanal que el dinero del pueblo es sagrado. Lo dijo el presidente en su discurso de toma de posición. Dinero del pueblo es sagrado y lo voy a cuidar. Entonces, hagamos referencia a eso por lo que tú decís, Juan Ramón, por lo que dice Mengíbar, que en realidad es cierto. En la Asamblea se aprueban los préstamos y el endeudamiento, pero el que paga no es la Asamblea. Las consecuencias no las pagan ellos. Es el Estado, el Ejecutivo, que tiene que ver de dónde sale la plata. Somos los contribuyentes los que pagamos. Así es. Bueno, en teoría, todos los que pagamos nuestros impuestos. Son los gobiernos los administradores. El ministro de Hacienda de la administración Funes, el ministro de Hacienda de la administración Rafael, Sánchez pero Serén, quien da el dinero somos los contribuyentes. El gobierno agarra el dinero y se va como el mandadero a pagar, pero quienes lo pagamos somos nosotros. Ellos solo son los mandaderos que agarran el dinero y van y pagan. Yo les quisiera decir administradores, no mandaderos, ¿verdad? Y ojalá que así lo vayamos entendiendo, con administradores, y son administradores públicos. Vamos a la pausa, regresamos si les parece hablar un poco de la segunda fase. Bueno, hagamos un análisis en referencia a qué piensan ustedes después de agotada la primera etapa de las medidas extraordinarias. ¿Se han cumplido los objetivos? Ahí hay otro tema, fíjate. Son 3.000 millones de dólares que necesita el plan El Salvador Seguro para poder financiarlo para los 5 años, ¿verdad? Para los 5 años. Entonces, pero de todas maneras, si no hay ni siquiera para pagar salarios, proveedores, policías, ya digamos para el tema de las medidas extraordinarias. Lo bueno, si es que se le puede llamar bueno, es que pues, hay una disminución sensible de los homicidios. Lo malo, claro está, es que siguen muriendo inocentes. Bueno, pensaría yo que es a esto a lo que se le debe de poner atención.
Y fíjense ustedes, quiero ponerles antes de irnos a la pausa, quiero ponerles esta imagen. Esto es importante que lo veamos. Miren, esto ocurrió el día de ayer. Mataron al estudiante número 1 del colegio Ricaldone. Tenía sueños y era un profesional. Qué duro saber. Este hecho ocurrió en la colonia Dina. El doble homicidio de la Dina, en donde estaba ahí un profesor de educación física y estaba este joven también. Bueno, hoy tiempo después salen estos detalles de quién era, y esta es una víctima más de la violencia y la criminalidad. Entonces el punto es esto, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en el país y que siguen muriendo personas valiosas y que se siguen trucando sueños, y eso es lo que de alguna manera genera todavía más, pero más frustración y también indignación en la ciudadanía. Volvemos a hablar del tema. Vamos a la pausa. Gracias por sus comentarios en @elinformantex, @TVO Hablemos Claro Senador al final, y también la cuenta de este servidor @JNatanVakis. Más adelante segmento de opinión ciudadana y seguimos adelante con el debate, el análisis semanal, edición especial de Hablemos Claro. Una pausa comercial muy corta, regresamos. Bueno, estamos de regreso y específicamente vamos a ir al tema que nos ocupaba. Primero, como digo, por supuesto, y esto es lo más delicado del asunto, es que siempre debemos de lamentar, ¿verdad? Lo que yo ya les decía antes de irnos a la pausa. Y vean, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Mataron al estudiante número 1 del colegio Ricaldone, tenía sueños y era un profesional, que duro saberlo. Esta fotografía la subió el colega periodista del diario de hoy, Oscar Iraeta, y por supuesto esto fue lo que marcó el día de ayer, ¿verdad? Frente al esfuerzo, porque hay que decirlo de esta manera, hay un esfuerzo, no es que estén cruzados de brazos, hay un esfuerzo, se está tratando de cambiar el esquema que se traía y de pues buscarle una salida al complejo problema de la delincuencia y la criminalidad. Yo creo que el tema de la operación Jaque demuestra que pues no están de brazos cruzados, se está tratando de golpear el crimen. Pero en el escenario del balance, agotada la primera etapa y vamos a una segunda etapa, ¿qué podemos decir? ¿Creen ustedes que se han cumplido los objetivos? Juan Ramón. Mira, obviamente nunca se cumplen los objetivos un 100%, pero de que se debe continuar en esa misma dirección, no hay duda, ¿no? O sea, además de, ya lo hemos dicho, además del el primer momento de control relativo, porque es relativo, ya lo dijeron las autoridades, de las comunicaciones, por ejemplo, en los centros penales, porque y hay una discusión un poco extraña, que los rodil o los que están en los centros penales, las autoridades de los centros penales, dicen que el problema es la población que hay alrededor, que anda tirándoles ahí los celulares y las cosas que necesitan los líderes de los mareros que están en los penales. Y por otro lado, los mismos soldados dicen, no, hombre, si ahí con el cordón que tenemos alrededor es bien difícil, el problema está ahí adentro. Y yo le creo más a los soldados que a las autoridades de los centros penales. Realmente ahí tiene que haber un problema de corrupción interna, en primer lugar. Que no se ha podido combatir, que fíjate, no se ha combatido a pesar de todo lo que, a no pesar de todo lo que, exactamente, los esfuerzos que se están haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que seguís haciendo requisas y seguís encontrando al interior de los centros penitenciarios aparatos telefónicos, cargadores? Entonces decimos, hay algo que aquí no está funcionando bien, entonces los controles no están funcionando bien.
pero se está diciendo que se va en esta segunda etapa a ser todavía más, pero más estricto en el caso de los alrededores de los centros penales para tratar de evitar que sigan ingresando ilícitos. No, yo creo que los pueden llevar a una isla y siempre si están ahí los custodios que les van a llevar las cosas, siempre van a tener acceso a ellas. Yo creo que el problema es fundamentalmente no de las autoridades, porque obviamente las autoridades deben estar preocupadas, sino que de la estructura que cuidan. Pero bueno, aparte de eso, sin duda de que hay otras medidas importantes que hacer, como es el caso de ir y tomar el terreno, que ya se ha dicho que es un paso que falta dar, o la prevención y la reinserción, que tampoco está funcionando mucho y que los primeros pasos que empezaron a dar fueron mal planteados, como el caso de darle un bono a los ninis, que fue mal planteado, pero el objetivo era precisamente tratar de ayudar a que los jóvenes se despeguen de las pandillas donde están en peligro. Bueno, ahora, yo quiero en esto citar, para no ser nada más yo, un artículo que escribió el día de ayer en la prensa gráfica precisamente Rafael Castellanos, que no podemos decir que es un articulista de izquierda, él es un hombre de derecha, empresario además, y él dice claramente que para él sí están funcionando las actuales autoridades. O sea, incluso habla de nombres específicos. Habla del ministro Landaverde y habla del director de la policía, Coto, que han tenido un trabajo destacado. Él lo reconoce y él reafirma que sí se mantiene el descenso de las muertes o de los homicidios a alrededor del 50% en relación a meses anteriores o años anteriores, a cómo comenzamos la situación del país. O sea que hay ahí un logro que es la reducción de los homicidios. Por supuesto que no podemos medir el otro, la reducción de las extorsiones y el resto de delitos. Lo que sí es cierto es que si no se continúa con una ofensiva eficiente, efectiva, de parte del ejército y de la policía en contra de la delincuencia va a mutar, van a encontrar otra forma de seguir operando y eso es lo que hay que hacer, golpearlos en la cabeza y desmantelarlos en el terreno. A ver, Jorge. Mira, respecto a este tema, yo he sido claro desde un principio. La baja de los homicidios importantes es por la tregua que hay entre las pandillas, entre ellas no se están matando. Los muertos los están poniendo, en enfrentamientos y la población. Esos son los muertos. O sea, en enfrentamientos, policías, pandilleros muertos por los policías y población civil. Pero muertos entre pandilleros, que una pandilla mata a la otra, de la otra pandilla, no hay. Esa es la reducción importante de asesinatos que tenemos. Eso hay que tenerlo claro. O sea, tampoco es que nos hagamos ilusiones. Sí. Que eso sea buena noticia es relativa. Porque, lo dije la vez pasada, eso puede ser el inicio de la conformación de un comando central que maneje todas las pandillas. Y eso creo que no serían buenas noticias para el país. Eso es para empezar. Para seguir, las medidas extraordinarias. ¿A qué nos referimos con extraordinario? Controlar un centro penal, controlar las penitenciarías, eso es una medida extraordinaria. Dicen es una medida ordinaria, debería ser una medida ordinaria. Medida ordinaria, si para eso los contribuyentes pagamos, para que ellos controlen las penitenciarías, o sea, los centros penales, que controlarlo va a ser una medida extraordinaria. O sea, no sé a qué le llaman ellos extraordinaria, pero bueno, que hay una actitud más agresiva de la policía, sí, es cierto, es una actitud más agresiva, como más confrontativa, se va más al ataque, etcétera, no están a la defensiva, eso es cierto. La Fiscalía con esta operación muestra cierta actitud también de tapar todas las pudriciones que hay por debajo, que es donde se mueve el dinero de las pandillas, y eso también es importante, porque media vez se le desarticulen las fuentes de financiamiento, pues también se desarticula la organización. Pero yo insisto en una cosa, y siempre he dicho lo mismo, así lo mismo como cuando tenemos el tanque con fuga y hay que tapar primero esa fuga antes de echarle más combustible,
También lo mismo digo que la primer medida extraordinaria que el gobierno tuvo que haber hecho es evitar el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de pandillas. Porque si ese reclutamiento no para, solamente estamos en un círculo vicioso, solo estamos dando vueltas sobre el mismo centro, solo estamos haciendo show y teatro y estamos justificando 3.000 millones, 1.200 millones, 1.152 millones para seguridad, etcétera. Solo estamos gastando y gastando dinero. Nos estamos endeudando. La población sigue pagando altas sumas de extorsiones. Los pandilleros siguen consiguiendo grandes cantidades de dinero, siguen reclutando niños, siguen consiguiendo armamento pesado, etcétera. Y entonces lo que se está haciendo aquí es nada más tapando la olla de presión. Y cuando ya la presión no sea suficiente, y reviente, no creo que sean buenas noticias para los salvadoreños. O sea, yo digo, primera medida extraordinaria, que debería ser ordinaria también, es evitar que los niños y jóvenes sean reclutados por las pandillas a través de un plan articulado entre comunidades, escuela, familia, el gobierno, las alcaldías, etc. Es articular un plan para evitar, para aislar, para proteger, generar una especie de conducto a través de los cuales se puedan mover los niños, evitando que sean reclutados por los pandilleros. Porque media vez no se haga esto, nos estamos dando paja. Aquí nos estamos dando paja. Matan hoy 2 pandilleros, mañana 5 niños pasan a formar parte de las pandillas y entonces aquí no ha pasado nada y todo sigue igual. Un bendito plan para evitar ese reclutamiento no hay. No hay. Y es absurdo, es ridículo, es tonto, es estúpido pensar que porque estamos matando por un lado y estamos matando por un lado, estamos corrigiendo el problema, cuando por el otro lado los niños los estamos perdiendo, los jóvenes los estamos perdiendo porque ellos están siendo reclutados por las buenas o por las malas a las pandillas. Bien, a ver. Mire, el fenómeno pandilleril en El Salvador, yo he insistido desde los años 80, ningún gobierno le puso la atención que merece un problema de las pandillas, y eso implicó el crecimiento de las pandillas. El crecimiento de las pandillas tiene que ver con el crecimiento de la población, pero aquí no se puede hablar de planificación familiar porque es un problema, un tabú, hay irresponsabilidad en este tema. Hay que hablarlo, ya es tiempo de hablar. Bueno, tenemos 40 años de atraso para hablar de ese tema. Pero bien, 364 asesinatos reportó el mes de julio, Sí. ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que han disminuido, pero estamos en una espiral siempre de 3 grandes fenómenos: violencia, crimen, extorsión. Y esta espiral no se detiene. Y está establecido en el devenir histórico, en los estudios de gente muy estudiada en eso, que en 20 años más o menos se podría considerar el verdadero acomodo y apaciguamiento de una violencia en un país. Y esto lo confirmamos con la guerra, ¿verdad? 15 años de guerra y 26 años después y todavía se habla de la guerra y secuelas. Entonces quiere decir que esto no es rápido. Ahora, ¿realmente están los planes indicados? ¿Medidas extraordinarias es una palabra absolutamente eficiente? Yo más bien creo que son las medidas extraordinarias porque ante la crisis de la violencia y la criminalidad se tienen que tomar esas medidas. Pero las medidas siempre son cortoplacistas, ¿verdad? Yo debo $100 de la luz y tengo que prestar dinero si no tengo para pagarlo. Entonces yo tapé ese mes, pero fácilmente me viene el otro mes. Entonces, lo mismo sucede en la planificación del Estado en los grandes temas nacionales. Desde luego, y volvemos a tocar el punto, la economía de El Salvador ya está bastante cimentada, por lo menos yo insisto que por lo menos un 35% está en la economía del país. Es más, alguna gente va a los almacenes y le dan créditos y seguro que pagan las mensualidades del televisor o de la cama
producto de la extorsión y cumple, ¿verdad? Porque ya es parte de una economía social, es la economía del crimen. Ha quedado confirmado con las últimas investigaciones, donde yo insisto, ¿verdad? En este replanteamiento de las grandes medidas extraordinarias, pues para mí extraordinariamente deberían de reforzar presupuestariamente la Fiscalía General de la República. Porque es necesario que la Fiscalía, en este momento, según las últimas noticias, debe 4 millones a proveedores la Fiscalía General de la República. Entonces, tenemos problemas presupuestarios en la Fiscalía, en la Policía, en los centros penales. Cuando un policía captura a un muchacho pandillero o un delincuente, empieza el gasto del Estado. Y si es condenado, procesado y condenado, tendrá que alimentarlo los 7 o los 20 años que le van a dar de prisión. Todo esto son costos. Pero también hay otro elemento importante. Sigo insistiendo que no hay coherencia en algunas revelaciones que vemos. Por ejemplo, yo vi detenidamente las declaraciones del señor ministro de la Defensa con mucho respeto. Y a eso iba, fíjate, a eso iba, que en este contexto es importante un poquito hacer un análisis muy corto, por supuesto, de esa conferencia de prensa que dio ayer el ministro de la Defensa, acompañado por supuesto, del alto mando de las Fuerzas Armadas, para poder salir al paso algunos cuestionamientos que se le hacen en cuanto a una publicación periodística que advierte de la pérdida de 1.500 armas y, por supuesto, cómo es que a un sujeto con antecedentes penales, como fue este señor de alias El Pigua, que fue parte de los capturados en la Operación Jaque, logra poder tener un permiso para portar armas. Eso también, que fue parte de lo que se dijo. Es que, vean, mire, señor ministro, y si algún asesor me ve, pues yo lo hago con mucho respeto, mis observaciones, mis críticas o análisis. Definitivamente es imposible, ¿verdad? Siguiendo los pasos legales, entregarle un permiso de portación y tenencia de armas a esa persona o cualquier persona que tenga antecedentes penales. O sea, eso es imposible. Simplemente no funciona así. Aunque él esté echando un poquito la responsabilidad, o más bien descargando la responsabilidad sobre la policía y la dirección de centros penales, que fueron quienes le entregaron los comprobantes, las constancias para poder hacer el proceso de Miren, le voy a decir una cosa, el registro de armas depende del Ministerio de la Defensa, y les voy a decir, es muy bueno, pero en este país, tú llevas un arma de colección que te dejó tu papá, y hay que destruirla, soldarla, y ya no es una pistola de colección. Yo me acuerdo cuando el decreto transitorio de matricular armas que tenían procedencia legal, o te las habían regalado, ¿verdad? O las habías guardado, y mucha gente honesta fue a matricular esas armas con ese decreto. Entonces, es imposible, simplemente es imposible, y especialmente esta persona no es creíble que no sea una persona conocida en la administración de los centros penales, en el registro de armas. Es imposible. Así como muchos funcionarios, pues algunos llegan y otros los hacen a través de apoderados a matricular sus armas, caras, bonitas, lo que les gusta el hobby de las armas. Entonces también tienen privilegios, ¿verdad? Salón VIP, ¿verdad? Los atienden más rápido, como en un banco, y así funcionan estas cosas. No es nada extraño lo que estoy revelando. Ahora bien, el tema de la seguridad es un problema también de interés nacional, es un interés político, ¿verdad? Ahora que están los mecanismos legales, institucionales, para elegir el futuro presidente del COENA, yo sería feliz como ciudadano ver un debate aquí, Josué, de los candidatos todos, hablando de la seguridad. Usted va a ser el próximo presidente del COENA, pero ¿por qué estoy diciendo eso? Si es que el Partido Arena es un partido que está 1.100.000 electores, dependen de ese partido en una campaña presidencial, o más electores. Y son familias que están involucradas en todo el tema de la seguridad. Entonces, no solamente es elegir, sino que plantear grandes soluciones a esta problemática. ¿Por qué? Porque si seguimos
miren, estamos corrigiendo a corto plazo, vamos avanzando, eso lo dice el director, el subdirector, el ministro, los ministros de Estado en materia de seguridad. Pero la población está clarísima, que el problema sigue, las grandes políticas dan algunas soluciones, pero el problema se mantiene y la economía del crimen está establecida y ha hecho raíces. Por el bien del país, ojalá que estas medidas tengan éxito. Tan claro como eso. Mira, yo creo que... Y todos debemos de ir al encuentro del respaldo, del apoyo. Todos digo en el sentido de la importancia que tiene la palabra, ¿verdad? O sea, en este caso en particular, si le va bien, si le va mal al gobierno, le va a ir mal a toda la ciudadanía. Si le va bien y hay éxito en las medidas extraordinarias, llamadas de esta manera que a algunos no les gusta, pues las consecuencias van a ser para la ciudadanía. Mira, José, aislar del todo a los líderes de las pandillas es pan para hoy, pero hambre para mañana, y te voy a explicar por qué. En este momento, el aislar a los líderes de las pandillas puede dar el resultado de que al perder la comunicación, pues entonces los grupos, las clicas, se encuentren como desorientadas, como rebaños sin pastor. ¿Va? Sí. Pero son humanos. ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos mismos van a buscar entre ellos mismos sus nuevos líderes. Y líderes que van a estar fuera de los penitenciarías, de los centros penales. Y entonces líderes que van a tener más margen de maniobra. Líderes que van a poder conducirlos a ser inclusive más eficientes. Entonces es que yo insisto en esto, es que este problema de las pandillas es un problema, ya no es un problema de delincuencia, es un problema social, es un problema estructural, es un problema cultural prácticamente. Es un problema que está bien arraigado y que no se soluciona solamente a puro fusil y a garrote. No se soluciona, sí. Definitivamente tenemos que refundarnos como país y en esa refundación encontrarle un lugar a esta problemática para resolverla desde fondo. Muy bien. No a pura represión. Vamos a la segunda pausa, regresamos con el segmento de Opinión Ciudadana. Inmediatamente prepare por favor usted su teléfono 22630023 y 22649179 en la recta final de la entrevista. Hablemos claro de, por supuesto, este día miércoles 10 de agosto del año 2016. Pausa, muy rápida. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bien, vamos al segmento de Opinión Ciudadana en el análisis semanal de este día miércoles. Como usted ya sabe, dos teléfonos en el estudio, 22630023 y 22649179. Y también todavía le invito, nos quedan unos 16 minutos por delante para que usted pueda mandar sus comentarios a @elinformantex, @TV o Hablemos Claro sin la O al final, que son las direcciones de Twitter, para que usted pueda, por favorcito, y más adelante, porque ya hay bastantes comentarios, vamos a dar lectura a todos y cada uno de ellos. Recordarle, 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio, y vamos inmediatamente ya con el primer llamado. ¿Desde dónde me llama, amigo? ¿Desde qué parte de la República Salvadoreña? ¿Y cuál es su comentario? Le llamo de aquí le llamo de San Salvador. Adelante, amigo, por favor. Quisiera hacerle una sugerencia a los panelistas y a usted, don José. ¿Cómo no? Adelante. Mire, respecto a los gastos innecesarios que se hacen en las diferentes instituciones, hay en el presupuesto
siempre se establece por gasto específico. Eso Sí. quiere decir que si usted va a comprar algo, alguna bebida, debe de decir que para eso la va a ocupar. Y si va a comprar un equipo, también debe de decir que va a comprar el equipo y cuáles son las condiciones de ese equipo. Entonces, no queda a indiscrecionalidad de cada funcionario utilizar el dinero como él quiera. Sí. Segundo, los gastos de representación están establecidos entre la Ley General de Presupuesto, que deben de ser utilizados para cuando se cumple una misión oficial, no como lo utilizó, por ejemplo, el ministro de Hacienda, que le sacaron los del sindicato para ir a desayunar y a cenar. Él allí no andaba representando ninguna misión oficial, él andaba cenando. Y todos los funcionarios, por ejemplo, hoy se establece gastos de representación para cada diputado. Muy bien. Y eso no puede ser. Correcto. La ley dice que se establecen los gastos de representación para la institución, y la institución dice qué misiones se van a ir a cumplir. Muy bien. Pero ellos lo agarran ya como un salario adicional, y eso no puede ser. Correcto, muy bien. Buenos días, su comentario. ¿Desde qué punto de la República Salvadoreña está con nosotros? Y adelante con su comentario. Yo le estoy hablando de aquí San Miguel. Adelante, amigo, por favor. Mi opinión es de que la delincuencia no la van a quitar durante no abran fuentes de trabajo para que la gente trabaje, porque la juventud no quiere trabajar porque todas las empresas lo explotan. No les quieren pagar ni horas extras, y todas las empresas lo primero que contratan es que horas de entrada hay, pero horas de salida no hay. Quiere decir que puede salir a la medianoche por el mismo sueldo. Gracias. Muy bien, perfecto. Buenos días, su comentario, desde dónde nos llama y por favor adelante con su idea. Hola, buenos días, le estoy llamando de San Miguel. Adelante, mi amigo, por favor. Con relación a los comentarios que están vertiendo ahí sus invitados, sí, de que están hablando sobre el permiso que se dieron al delincuente que recién salía de la cárcel. Sí, Yo creo que es importante que ellos también, a pesar de que se respete la opinión de ellos, sí, porque si usted los invita es porque algún criterio tienen, pero deberían de informarse un poquito más, porque en otro canal estaba escuchando explicando de que según los reglamentos de lo que es el registro de armas, existen unas cláusulas o decretos ahí que no podían ellos impedirle el poderle matricular un arma a este señor. Sí, es lo que yo pienso decía. que los comentarios muchas veces... Sí. No, pero yo creo que usted quizás nos escuchó a medias, pero sí dijimos y lo aclaramos que no podían impedirle que este señor sacara su permiso porque tenía la solvencia de la policía y tenía también antecedentes penales de la Dirección de Centros Penales. Entonces no se le podía a él impedir que obtuviera. Así es que el ministro lo ha dicho claramente. No podían, o sea, él tenía todos los requisitos para poder obtener su permiso de arma. Eso lo dijimos claramente. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? De San Salvador lo llamo. Miren, para proteger a los maleantes sí la ley es bien benévola. Le comento mi caso. Ajá. Yo registraba todos los años un arma corta, una 38, en el mes de marzo, pero sucede de que en el mes de marzo me toca ir a cuidar nietos a los Estados Unidos. Cuando fui hace como unos 3 años a quererla registrar, me dijeron, todavía no es tiempo. Bueno, voy a registrarla antes y un año calendario vengo. No se puede. Así es que tengo 3 años de no poder registrar esa arma corta, que me parece que es una tontera, que es fácil de subsanar, pero la burocracia pues habría que cambiarla en ese sentido. Así es que solamente es buen punto, gracias, señora, yo creo, porque vaya, imagínese ella, una ciudadana, yo me imagino que no tiene la pistola que nada más para protección en su hogar, ¿verdad? Y no la ha podido matricular por X, Y, Z razones. Entonces quiere decir que a ella no y por qué al otro sí, ¿verdad? O sea, esto es lo que digo yo, que el mundo al revés, ¿verdad? Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días. Adelante, buenos días. Adelante, sí. De La Libertad le llamo. Un saludo a los panelistas. Claro, adelante. Yo pienso de que un criterio revolucionario de honestidad sería, en el caso que yo esperaba que el FMLN al llegar al gobierno
se redujera los salarios y se quitara los privilegios, porque sabemos de que eso se hizo durante tanto tiempo de los gobiernos anteriores y ellos no lo hicieron al llegar al gobierno cuando tanto que se criticó. Por otra parte, también decirles de que en el caso de la seguridad es una derrota, una pérdida de vida, porque digamos que si iban a poner medidas extraordinarias, ¿por qué no cuidaron las escuelas y cuidaron el camino de los estudiantes hacia las escuelas? Porque es ahí donde los pandilleros aprovechan para reclutar a los niños. Sí. Eso no se ha hecho. Y para terminar, decirles de que aquí en este país realmente, si no se ponen a gobernar los verdaderos estadistas con visión de país, no vamos a avanzar, porque todo lo han visto de carácter partidario. Gracias. Sí. Muy bien, perfecto. Tenemos un grupo importante de llamados y vamos a recibir el último para poder ir a conclusiones. Leemos comentarios en redes sociales. Buenos días, su comentario, ¿desde dónde me llama? Buenos días, José, de aquí de San Salvador, te saludo. Adelante, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, por aquí. Qué triste es ver a un ministro de defensa como que cuando sueltan un perro en una jaula y sale corriendo a defender a todo el mundo y a morder. Qué triste es hablar contra los medios de comunicación, que en este país son la tercera fuerza, porque aquí ya la tercera era el poder ejecutivo, ahora no llega ni a medio poder, porque el poder ejecutivo es aquel que se cumple, aquel que hace cumplir las leyes y sus ministros, y maneja bien. No aquí no existe nada de eso. Sí. Aquí lo que hay que ver es ayudar a defender nuestros derechos como ciudadanos. Si no los levantamos como pueblo a comenzar a ver qué es lo que está fallando y no cambiamos esa manada de viejitos, 84 diputados que ya están aburridos de estar ahí, no va a cambiar este país, porque aquí todo es amén, 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 como dicen los cristianos. Muy bien. Gracias, muy amable. Vamos a otro comentario. ¿De dónde me llama, por favor, y su comentario? Aló. ¿De dónde me llama, mi amigo? Le hablamos de aquí, de La Unión. Adelante, por favor. La Unión. Adelante. ¿O se cayó el llamado? ¿Tenemos a alguien más o vamos a comentarios en redes sociales? Bueno, vamos a comentarios en redes sociales para que demos el tiempo a nuestros panelistas de todos los miércoles para que puedan de alguna manera tratar de responder. Carlos Esquivel dice, el caso Pigua, ese sistema, el caso Pigua, ese sistema es como DICOM, es fácil manipularlo y alguien lo apadrinó, dice. Marta Ceballos, ¿alguien sabe si en la Asamblea existe algún reglamento para disciplinar situaciones como la de David Reyes? Bueno, interesante pregunta. Ernesto Segovia dice, el gobierno ha gastado millones de dólares en una empresa de publicidad relacionada a la familia Bukele, ya llevan 23 millones. Esta es otra publicación que ha salido, ¿verdad? Y que pues algunos lo han visto como que esto es parte de una estrategia de ataque, así lo han dicho también hacia el señor, porque en el caso del Mundo es un ataque, una cortina de humo. En el caso del ministro, ayer igual dijo, el ministro de Defensa dijo que... Cortina de humo. No, que ataques. Él era víctima de ataque, desinformación de los medios y ataque de sectores políticos, decía. Este también. Carlos Esquivel dice, en penales ya hubieran prohibido el uso de cel en horas laborales y a custodios y soldados. Claro. Y lo más triste, muchos funcionarios están haciendo plata con el tema de seguridad. En extorsiones están metidos grandes empresarios por años grandes y nadie los investiga. Acá hay que atacar a los financistas y sus padrinos, si no, las malas seguirán impunes. A don Tobar, si él fuera presidente, ¿qué haría con las marcas? Pues es fácil criticar ideas. Oscar Campos dice, sin importar color político, institución donde trabajo o si es de elección popular indirecta o por designación, que es una reacción al tema que tú dijiste, Jorge, que un funcionario que miente es algo grave, dijiste tú. Oscar Campos dice, puede darse ese mote de extraordinaria porque nunca en ninguna de las administraciones anteriores se hizo. Está diciendo Oscar Campos, es abogado de la República, Oscar, por cierto, un saludo. Dice Oscar Campos, puede darse ese mote de extraordinaria porque nunca en ninguna de las administraciones anteriores se hizo. Esa es la explicación que él le da al tema de que por qué le pusieron medidas extraordinarias, si en teoría deberían de ser las medidas ordinarias. Juan Peralta, los celulares y demás ilícitos no paran porque es un negocio meterlos. El que no lo ve es porque es ciego, dice. Y Marvin Erazo dice, cuidado amigo revolucionario, puede que esté gobernando para volverte explotador y millonario. Bueno, esta es una frase de una de las últimas canciones de Ricardo Arjona, hasta donde entiendo yo, por eso es que nos mande el enlace a YouTube para ir con el tema.
Y me dice, no me gusta el comunicado del diputado porque trata de confundir. Ejemplo, no especifica que ella llegó a la frontera de Nicaragua. Y Carolina Beltrán dice, la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Nunca confiemos, sanción es necesaria y ganar confianza nuevamente cuesta. Sí, tiene razón. Imagínese, según Comprasal, gobierno, hay instituciones que pagan por lavados de ropa cuando fuera mejor que compraran una lavadora, dice. Tiene razón. Alonso Lubis, obvio que si el pueblo le exigen que se soque el cincho, pero los funcionarios despilfarran hasta en vacaciones, dice. El FMLN, Ernesto Segovia dice, el FMLN no se preocupa por el país, militantes tienen como empleados ya que ellos contribuyen un 30% de su partido. Y dice Alfredo Navas, en CEPA ya hay restricciones para información pública, gerente general filtró para proporcionarla. Creo yo que hizo referencia a lo que yo dije, que según información que se ha conocido, periodísticamente hablando, ya hay algunas restricciones en la Comisión Ejecutiva, que esto es de sobreaveriguar, por supuesto, y de confirmar que se está restringiendo que se entregue información de una manera así como que muy express en la Oficina de Acceso a la Información Pública. Bueno, ese sería el último, quiero ver si hay uno más, no, ese sería el último. Caballeros, a ver, Juan Ramón, con tu conclusión. Mira, yo quería, bueno, primero hacer una referencia a una frase de Jorge, que decía que los mareros parecen un rebaño sin pastor, pero es al revés, el rebaño somos nosotros, la población, ellos son como una jauría de lobos, sin lobo líder tal vez, pero no rebaño sin pastor. Ahora, miren, yo creo que el ministro de Defensa tiene ya varios clavos, y ahí hay una responsabilidad compartida, no es justificante de que porque llevó los papeles, y realmente ahí también tiene un control en el Ministerio de Defensa de quién tiene antecedentes penales. Sí. No es cierto que solo tienen que confiar porque la policía... Bueno, es la justificación que le ha dado. Sí, yo creo que llevaban los documentos y que no podían evitar que él sacara su permiso. Ahí hubo un problema, ahí hubo un error claro. Y la otra cosa es de que por todos lados nos sale que, vaya, por ejemplo, Rafael decía, se necesita incrementar el presupuesto a la Fiscalía General de la República. La gente decía, o también Jorge Tobar, hay que cuidar que no vayan a reclutar a los niños a los colegios o a los jóvenes a los colegios y a la escuela. Sí, pero eso implica que pasen de 30 a 60.000 policías para que puedan cumplir con su labor. Otra vez, incremento de presupuesto, pero no se hacen ni siquiera préstamos y no hay forma de cobrar más impuestos. Entonces, sí. Muy bien, Mejíbar. También la administración pública es una especialidad, hay gente experta para eso, pero no es cosa solo de títulos, es de honestidad, transparencia. Eso es lo que la población quiere. La población quiere que sus funcionarios, que les ha confiado el Estado, lo hagan bien, de una forma digna, y que le respondan a las grandes necesidades, y que se cumplan en los plazos que se estipulan las instituciones. No hay donde perderse, es una empresa, y el erario público es un dinero sagrado. Jorge. Dos cosas. Uno, quiero aclarar, no es justificado que la presidenta Lorena Peña gaste $52.000 al año en gastos pequeños del fondo circulante. No lo he justificado. Lo que he dicho es que no creo, porque no lo creo, que haya ocupado ese dinero para provecho propio. Eso es lo que dije, sí. Pero no lo justifico. Bueno, y fíjate que no solo lo dices tú, inclusive sí, la diputada Ana Vilma Escobar dijo ayer que sí, ella no veía nada irregular en el gasto que se había hecho de fondo. No, es que todo está dentro de la ley. Y yo mismo también lo dije ahorita. O sea, yo veo pero muy valeroso, veo muy responsable que ella haya decidido entregar esa documentación. Sí, correcto. Y el otro punto es que la cosa de proteger a los niños y a los jóvenes para evitar que sean reclutados por las pandillas, sí necesita más recursos, pero los 44.000 plazas que se hicieron, si se usaran para eso, entonces estuvieran bien justificados, porque el efecto que viéramos nosotros en la sociedad fuera evidente, no tuviéramos más niños pandilleros. Bueno, yo te quiero nada más decir una cosa. Yo creería que habría necesidad de hacer una depuración en cuanto al tema de esas 40.000 plazas, para saber cuántos son policías, cuántos son doctores, cuántas son enfermeras, cuántos son maestros. Claro. Y después de ahí ya podemos partir para hacer el cuestionamiento de si estas plazas son necesarias o no. Ahí creo. Has hablado bien. No, siempre trato de hablar. En este caso has hablado bien, en otros a veces no ha hablado mejor. Bueno, ese es el punto. Hay que poner en la lógica, en la perspectiva, el hecho de que se haga una depuración. Y de ahí partís para hacer la crítica del cuestionamiento de estas plazas. El punto es que el gobierno se vuelva eficiente. Sí. Y eficiente es usar correctamente el dinero. Estoy de acuerdo. Bien. Bueno,
hemos agotado otro análisis semanal sobre el Estado de la Nación. Los veo el próximo miércoles, completamente en vivo a nueva cuenta. Mañana les informo, está con nosotros la presidenta de la Asamblea Legislativa, diputada del FMLN, Lorena Peña. Vamos a tener una plática con ella, muchos temas de qué hablar. Hay tantos desafíos que tiene el Congreso. Pues ella se está agotando el tiempo en el periodo que le tocaba, la mitad de los 3 años para poder estar al frente de la Asamblea. Tiene que entregar al diputado Guillermo Gallegos, con quien les adelanto, pues lo vamos a conversar el próximo martes, con el diputado Guillermo Gallegos. Entonces, y el viernes vamos a cerrar con debate femenino. Vamos a tener el debate femenino. Cada 15 días estamos potenciando este debate de mujeres. Bessie Ríos, la licenciada Julia Evelyn Martínez y también Saraí Molina. Así, para el próximo viernes. No hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos en la edición especial de Hablemos Claro. Nos reencontramos mañana, por favor, en punto a las 6:30. Hoy el reprise de la entrevista Hablemos Claro a las 10 de la noche después de Palco Deportivo Edición Estelar. Se queda con el resto de la programación en controles nuestra base de operaciones centrales allá en la ciudad de San Miguel. Buenos días para todos.